Hola queridos amigos, ¿cómo están? A través de la transmisión en vivo, nuevamente, y siguiendo un poco el mismo tema y queriendo aclarar de las imágenes que he subido y de la denuncia que he puesto en Facebook sobre el tema de eh, agresiones, ofensas, insultos en un grupo que a mí me habían incluido, ¿sí? Vieron los grupos de Facebook que muchas veces te incluye, alguien te dice que te incluye dentro de un grupo sin preguntar, que a mí no me pareció mal, me pareció bien estar en ese grupo, porque decía católicos y evangélicos reunidos para compartir. Entré en ese grupo, o sea, me incluyeron en el grupo, yo dije, bien, mucho no entré en ese grupo. Luego de un tiempo se me ocurre subir algo del grupo que pocas veces había compartido y bueno, me encuentro cuando entro al muro de este grupo, empiezo a ver ya las primeras ofensas contra la parte que no es católica. O sea, no entiendo, católicos y evangélicos reunidos para compartir, pero cuando yo me meto entre el lugar, lo único que me encuentro es un ataque directo de todos los que son católicos dentro del grupo hacia los protestantes o evangélicos. Me llevó una sorpresa porque parecía que estaba en un grupo no católico y evangélico, parece que estaba en un grupo católico donde entraban los evangélicos y los por poco los apedreaban. Me pareció de muy mal gusto porque si creo que si hace un grupo católicos y evangélicos reunidos para compartir, la idea es compartir, conversar, ver las cosas en común, subir cosas que tienen que ver con Cristo, o sea, con el cristianismo, con los que nos identifica a los hijos de Dios. Si ambas partes nos consideramos cristianos, tanto católicos como evangélicos o protestantes nos consideramos cristianos, lo que tenemos en común es a Cristo y hablar de Cristo y de ayudarnos. Pero bueno, lo único que yo encontré fue golpes contra, hablando de la religión, porque como si fuera un River Boca, como decimos acá, bueno, en Argentina, los dos equipos más conocidos son River y Boca, y cuando uno dice el refrán es como un River Boca, es como decir es una competición entre dos equipos de fútbol, ¿no? Que se tienen mucho choque, ¿no? Y bueno, yo siempre he tratado de explicar, y que mucha gente cree que es así, porque cuando uno habla con una parte evangélica o protestante también dicen, ah, pero ustedes también, es como que no le perdonan o ustedes atacan a la otra parte, a la católica, porque es la contra de ustedes. He llegado a escuchar a decir gente que diga en mi círculo de compañeros de trabajo, o he escuchado, no sé, hasta por televisión, hay una idea muy equivocada. Creen que el católico evangélico es una rivalidad y que el evangélico le va a hablar mal al católico, y el católico tiene que hablar mal contra el evangélico, o que si hacen cosas malas tienen que taparlas. O sea, si yo fuera evangélico, o sea, al ser evangélico, taparía cosas de mi parte y expondría la del otro. No, 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 a ver, no tiene nada que ver con eso. Si alguno cree, por eso este video lo subo, si alguno cree que ser protestante o evangélico, cristiano evangélico, a, por no ser católico, uno tiene que a denigrar o hablar mal del otro, no, no es así. Y que porque uno es cristiano va a tapar cosas, cristiano evangélico, cristiano protestante, va a tapar cosas de su iglesia o de líderes de su iglesia, las va a tapar porque tapar en el sentido de que hagan cosas malas, y entonces uno dice, no, 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 porque son de mi religión, yo los voy a tapar, no voy a... No, nada que ver, nada que ver. En primer lugar quiero decir que yo no tengo nada contra los católicos, o sea, contra el miembro, contra el laico católico. Yo no tengo nada, no tengo nada contra nadie en realidad. Sí contra las mentiras o contra los engaños que se enseñan desde la religión, usando el nombre de Cristo o de cristianismo y enseñando algo que no es cristianismo y que no enseñó Cristo ni los apóstoles. A eso sí, yo sí tengo que debatir o discutir o veo que le están enseñando a gente, lamentablemente, que no conoce de la palabra de Dios, que no conoce realmente el fundamento de la fe cristiana, la enseñanza de los apóstoles, la enseñanza de Cristo, le están enseñando una mentira
obvio que yo voy a decir, no, esto no es verdad, esto no es así, esto no enseña a Cristo, esto no enseñan los apóstoles. Justamente cuando se habla de ser apostólico, se habla de que cristiano apostólico no, o como se dice en la religión católica, católico apostólico romano. Bueno, si se es apostólico, se cree lo que dijeron los apóstoles. Ahora, cuando enseñan algo que no enseñó ni Cristo, ni los apóstoles, desvían la fe, uno tiene que defender la fe. La Biblia dice, los apóstoles lo han hecho, los discípulos lo dicen, han defendido la fe. Pablo le manda a Timoteo en un momento que defienda la fe. Timoteo era un pastor de una iglesia, un obispo de una iglesia, joven, y Pablo decía que luche la batalla, la buena batalla de la fe, que enseñe, porque iban a venir doctrinas que iban a engañar a los hombres con falsas ideas, que hasta iban a negar al Señor Jesús, que hasta iban a negar al Señor Jesús, que iban a poner por encima otras cosas más que la fe en Cristo, que lamentablemente es lo que estamos viendo ahora. El nombre de Cristo, o Cristo quedó como uno más, y Cristo es el autor de nuestra salvación, es el Hijo de Dios, es el mediador entre Dios y los hombres, el único que vino, el único que nació de una virgen, que se entregó por nosotros, que predicó, enseñó cómo volvernos a Dios, que dio su vida por nosotros, que murió y resucitó, es el único que murió y resucitó y ascendió a los cielos, es el único. Entonces el único, el mayor, el supremo podríamos decir, es Cristo, es el Hijo de Dios. Bueno, esto a muchos les molesta escuchar esto, pero esto es lo que dice la fe cristiana, lamentablemente. Ahora, volviendo a lo mismo, la agresión es innecesaria que en un grupo, si bien digo, como digo, yo no tengo nada contra los católicos, contra mis queridos amigos y hermanos católicos que están también en mi Facebook, que hay mucha gente que es católica y que los amo en el Señor y que los respeto, que hablan con cordura, que hablan palabras de Dios y que no hacen, no agreden ni discriminan al otro que no es católico. Lamentablemente, lo que yo vi en este grupo es que, si bien lleva el nombre de católico y evangélico reunido, no es así. Es un grupo muy fuerte de católicos que atacan a los evangélicos que hablan o opinan y les empiezan a decir barbaridades. Y no porque uno no sepa defenderse, porque justamente yo entré a hablar y a polemizar porque empecé a defender y a mostrar las agresiones y las cosas injustas que decían y a defender por qué nosotros creemos eso. Y me empezaron a decir, como ya puse en el versículo, burro, hijo del diablo, hereje. Me llama la atención porque parece que estuviéramos en la época medieval. Y eso es lo que yo quería hacerle un comentario también con respecto a esto y sacar una idea, bueno, que tengo yo, ¿no? No quería que sea así. Pero yo siempre pensé que cierto sector religioso, lamentablemente, y vuelvo a repetir, yo no digo que mis hermanos católicos sean así, no. Yo digo que hay un grupo muy fuerte, muy poderoso dentro de la Iglesia Católica, de la religión católica, de la cúpula, que tienen todavía un pensamiento muy inquisidor, muy de ultra, podríamos decir, ultraderecha, como se dice en lo político también y se dice en la religión, que son capaces de perseguir, de querer hacer callar a toda costa y de todas formas, y cuando digo de toda forma, piensen en la peor de las formas también, son capaces de hacer cualquier cosa para hacer desaparecer una persona o acallar a una persona que habla diferente al lenguaje de la cúpula de la religión católica. Y lo vuelvo a decir, no lo digo por mis hermanos católicos que son buenos católicos, que son buenos cristianos, que sirven a Dios, que aman a Dios, que sirven versículos muy lindos, que hablan del amor, que hablan de Dios, que hablan de Cristo. Yo no tengo nada contra los católicos que hablan de Cristo, no tengo nada, contra nadie en realidad. Pero sí me levanto contra aquellos que injustamente mienten y hablan lo que no saben y hablan en contra de los protestantes como si fueran enemigos, que no ven que somos cristianos y que todos conocemos y leemos la Biblia y amamos al mismo Señor y amamos a Jesucristo. Pero lamentablemente estas personas que han agredido, yo no veo que esté el Espíritu de Cristo en ellos. Primero porque Cristo no agrediría, no ofendería, no diría las palabras que dicen estas personas. Entonces,
me quedo pensando en eso. ¿Qué espíritu los mueve a ellos para criticar? ¿Qué espíritu los maneja, los mueve para criticar y ofender como hacen? Yo no creo que sea el espíritu de Cristo. Cristo no ofende. Disculpen las interrupciones por una llamada que he tenido. Como les decía, Cristo no ofende. El espíritu de Cristo no es de ofender. De ofender al prójimo, de atacar al otro que es diferente, que cree distinto. Que quiere plantear una forma de vida cristiana que por ahí se perdió o que por ahí no es la original del cristianismo. ¿Qué es lo que sucedió con el protestantismo, con la reforma? Querer ayudar y darse cuenta a una iglesia en ese momento que no caminaba de acuerdo a la voluntad de Dios, en el amor de Dios, ¿sí? Y que estaban sucediendo unas cosas, unos hechos bastantes, no es para hablar ahora, en el momento que surge la reforma. Pero el cristianismo, nosotros, nuestro amor a Cristo, nuestra fe en Cristo como Salvador, nuestra fe en Dios Padre, en Dios Hijo, en el Espíritu Santo, es la misma fe, debería ser la misma fe, ¿sí? Entonces, ¿cómo alguien movido por el Espíritu de Cristo puede ofender, insultar al otro porque piensa distinto o porque simplemente porque considera que porque es de otra religión o de otra denominación merece ser criticado, juzgado, decir que es sectario, que son esto, que son el otro, que son hasta ignorantes? Qué tremendo. Dentro de la parte protestante hay seminario, hay estudios de teología, estudiamos todo lo que nos interesa conocer a Dios más y a Cristo. eh, Estudiamos y mucho a veces más de lo que algunos por ahí hablan y se llenan a la lengua de hablar en contra, no tienen el conocimiento que por ahí tienen aquellos que realmente se dedican a estudiar la palabra de Dios. Entonces, feo las agresiones, y a eso es lo que yo iba. Contra eso me voy a levantar y no me voy a callar contra aquellos que hacen. Se tiene que saber que hay un grupo muy fuerte de católicos que se dedican solamente a agredir, a difamar, hablan cosas sin saber, se toman de cosas puntuales para decir ustedes son así, y no viendo las debilidades que también tiene su religión. Como yo le dije a una de las personas que me agrede, como que me dice, vos sos sectario, esto y el otro. O de tu diezmo, de tu pastor y de tu diezmo Y yo le dije, a ver, como que se abusan con el diezmo. Yo le digo, si hay pastores que se abusan del diezmo, es un problema de eso y la conciencia los va a marcar y Dios los va a juzgar. Pero porque haya un pastor que saque dinero, pongámosle, o mienta, no todos los pastores son iguales. Ni porque hay una persona que se maneja deshonestamente y es protestante o evangélica, no todos son iguales. Como yo le decía a este muchacho, porque se sabe que dentro de la Iglesia Católica hay sacerdotes abusadores de menores, como ya hemos visto, violadores. No voy a decir que todos los católicos son así, violadores y abusadores, o sea, usan esas estrategias tan pobres, tan miserables para criticar, juzgar y tirar abajo la fe genuina y sana que tenemos los cristianos evangélicos o protestantes, que no tiene sentido. Por eso yo lo denunciaba. No tengo problema en denunciar y seguir denunciando que sigue habiendo una cúpula, una parte muy fuerte católica que son capaces de hacer callar a una persona con los métodos más feos y más horribles, más denigrantes, hablando mal, humillando, y que no es el Espíritu de Cristo. Porque yo nunca escuché a esta persona hablarme de Cristo. Nadie me habló diciendo porque Cristo dijo, no, lamentablemente no. Solamente tienen palabras de su religión, porque la religión nuestra es la mejor, porque es la que tiene más años, porque la tuya cuántos años tiene. Esas eran las únicas conversaciones y las únicas discusiones que me hacían. No me hablaban si de Cristo hablaba del amor, no hablaba, si Cristo hablaba de esto o del otro, no. Me hablaban de eso nada más. Entonces, no sé qué espíritu los mueve, pero no es el Espíritu de Dios, lamentablemente. Y a mí me venía un ejemplo, lo que le quería contar,
lamentablemente las cúpulas religiosas a veces se alejan del amor de Dios, se hacen religiosos justamente. Religioso significa que siguen más las costumbres, las tradiciones que le han dejado en una institución y a veces costumbres y dogmas de hombres que la misma palabra de Dios y el amor de Dios. Pasó esto en una época y se vuelve a repetir la historia. Yo creo que volvió a pasar lo mismo con el cristianismo. Así como pasó con la religión hebrea, que sabiendo bien las escrituras, eran estudiosos, leían y tenían todo el canon bíblico hasta ese momento, todo el Antiguo Testamento, tenían los judíos y leían la Torá, todo perfecto, leían, pero cuando llegó el Mesías prometido, que esa misma escritura le hablaban, no lo reconocieron, porque tenían tanto orgullo de su escritura, de que eran tan sabios, y después de dogmas y mandamientos nuevos que le agregaron a los mandamientos que ya tenía las Sagradas Escrituras en ese momento, el Antiguo Testamento, le agregaban cosas y exigían a la gente cosas que no enseñaban ni la palabra de Dios, y se olvidaban de que en el Antiguo Pacto también hablaba Dios del amor, de la misericordia, de ayudar a los huérfanos, a las viudas. Dios en el Antiguo Testamento, el Padre antes que viniera Jesucristo, enseñaba, los profetas hablaban también del amor y la misericordia, no era solo mandamiento y leyes como muchos piensan. Dios hablaba de tener amor y misericordia al prójimo, aún a los extranjeros, a no discriminar. Entonces, ¿a qué voy? En el momento que llegó Jesús, la religión hebrea estaba tan fuerte en su conocimiento, en su sabiduría ya casi humana, mezclada lo de Dios con cosas muy humanas, tanta soberbia tenían, que no pudieron reconocer a Jesús y no pudieron saber que Dios pedía, el Dios que ellos tanto querían, tanto en la Escritura leían, les hablaba del amor y la misericordia, más allá de otras cuestiones. ¿Qué pasó? Después la religión hebrea fue destruida cuando fue en el año 70 que el emperador, no recuerdo qué emperador era, destruyó destruyó Jerusalén y el templo, y quedaron sin templo, sin religión, y fueron esparcidos, como sabemos, por todo el mundo los judíos, ¿no? Que son nuestros hermanos judíos. Otra cosa, no se vaya a interpretar. Yo amo también a los judíos. Son el pueblo de Dios, siguen siendo. En la Biblia habla que son el pueblo de Dios. Y Dios va a restaurarlos, y ya los está restaurando. Y en el último tiempo, cuando venga Cristo, va a estar con su pueblo, Israel, en lo que tiene que ver con la sangre, con la carne, ¿sí? Y después todos nosotros que somos pueblo de Dios por la sangre de Cristo, nos unió. El pueblo hebreo con el pueblo no hebreo. Jesús con su sangre dice que unió a todos los pueblos, hizo un solo pueblo con su sangre, hizo un pueblo de varios o de dos, ¿sí? Hizo un solo pueblo. Entonces, después la religión hebrea pereció por su soberbia, porque vino el Mesías y lo rechazaron. Ahora, ese mismo espíritu que generaba y formaba a esos líderes, sumos sacerdotes hebreos, que los llevó a querer matar y no reconocer al Mesías y a querer matarlo, es el mismo espíritu de estas personas dentro de la religión católica. El mismo espíritu se les pasó. Empezaron con el cristianismo, empezaron con la fe en Cristo, empezaron con el amor, y luego lo transformaron en un orgullo de su conocimiento y empezaron a agregar dogmas y cosas humanas, que no voy a hablar cuáles, en algún momento si quieren hablamos, que no son bíblicas, que no son cristianas, empezaron a enseñar cosas que no, y se enorgullecieron de eso. Te doy una, por ejemplo, el sacerdocio, de que sean el celibato, que para servir a Dios sean hombres apartados de todo y de las mujeres, y no tengan, no fueron matrimonio. Eso es algo que no es cristiano, no está en la Biblia. Todos los apóstoles, la mayoría, a salvo Pablo, eran casados. Enseña la Biblia de que una persona que quiere estar a cargo de una congregación debe estar casada, que es importante, porque tiene que saber manejar bien su casa para poder llevar adelante y guiar la casa de Dios, que es la iglesia. Entonces, bueno, ese es un tema que podríamos hablar en otro momento. Pero bueno, dogmas y cosas que han puesto que después los enorgullecieron y lo hicieron sentir como superiores.
No digo que todos, por eso digo, no digo que todos los católicos tengan ese pensamiento, pero la cúpula, y la cúpula, una gran parte, no digo todo, pero tienen un pensamiento así. Tienen un pensamiento de que los demás son sectas, que los demás no deben hablar, que los demás son mentirosos, no aceptan al protestante, no aceptan al evangélico. Esta cúpula de a todo el que se levanta y habla distinto. Me hace acordar tanto, como digo, los tiempos de Jesús, cuando Jesús empezó a hablar de parte de Dios y no lo pudieron entender. Hablaba de parte de Dios, hablaba del amor de Dios y no lo pudieron entender. Lo trataron de mentiroso, lo trataron hasta también de brujo. En un momento le dicen de que tenía demonio. ¿Cuántas cosas le dijeron a Jesús? Y era el mismo Hijo de Dios. La misma cúpula esa religiosa de lo hebreo es la misma cúpula que el mismo espíritu, digo, de la cúpula religiosa de hebrea, es el mismo espíritu que domina ahora muchos de la cúpula, lamentablemente, de esta religión. Es una pena. Yo amo a los hermanos católicos, cristianos, que quede claro, pero no estoy de acuerdo con esa cúpula fuerte, ese grupo fuerte de católicos que quieren acallar y denigrar y difamar y decir cosas que no son de la fe protestante evangélica o de la fe evangélica protestante, como más te guste, de la fe cristiana. Somos cristianos evangélicos, cristianos protestantes, no somos una cosa rara. Amamos a Dios de todo corazón, le servimos a Dios de todo corazón, creemos en Jesucristo como nuestro Salvador y Señor, le hemos entregado nuestro corazón. Creemos en Dios Padre, en el Espíritu Santo, que es nuestro consolador y nuestra guía. Y cuando hablan de María, porque ustedes, nosotros no despreciamos ni rechazamos a María. Creemos que María fue la madre de Jesús, que era virgen, porque así lo decía las profecías del Antiguo Testamento, que el Salvador iba a nacer de una virgen. Y María fue la madre de Jesús, y fue una maravillosa mujer. No tenemos nada contra María, para sacar toda esa duda. No tenemos nada contra María. Lo que estamos en contra es con los que adoran a María, con los que dicen que hay que adorarla, pedirle, para pedir que interceda por nosotros. De eso no estamos de acuerdo, de esa doctrina. Tampoco estamos en contra de la gente que hace esto. Es respetable todo lo que hagan, cada uno haga lo que quiera, es respetable, no lo juzgamos. Pero sí decimos, no es una enseñanza cristiana, no lo enseñó Cristo, no lo enseñaron los apóstoles, que hay que pedirle a María, nada más. Nada más. No es María, es lo que hacen la gente con María, lo que hace la gente con los apóstoles, con los hombres de Dios que han muerto, lo que hacen, que levantan altares, de pedirle, eso es lo que estamos en contra, de esa doctrina, pero no de las mismas personas. No tenemos nada contra estos hombres de Dios y mujeres de Dios. ¿Cómo vamos a tener algo con María, que fue una persona, fue un instrumento de Dios para traer al Salvador? ¿Cómo vamos a estar en contra de Pedro, de Juan, de todos los apóstoles que han sido instrumentos de Dios para llevarnos el mensaje del Evangelio? No tenemos nada contra ello. Es lo que hacen la gente, lo que hace muchas veces la religión, de entronizar y hacerlo a ellos como divinos, que se les puede pedir, que se les puede rendir culto, como si fueran divinos. Y divino es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. No hay otro Dios a quien Jesús enseñó en el Padre Nuestro. Más clarito que eso. Cuando Jesús, lean el Padre Nuestro. Léanlo en la Biblia o léanlo en donde lo tengan. Él dice, Padre Nuestro que estás en los cielos, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, si en la tierra. Hablan al Padre. Jesús enseña a hablar al Padre. Después dice, danos el pan de cada día. Dánoslo hoy. El pan de cada día, dánoslo hoy. El pan le piden ¿a quién? Al Padre, Jesús enseñó. Perdona nuestras deudas. ¿A quién le dice perdona nuestras deudas? Al Padre. Cuando dice, líbranos de todo mal, no nos dejes caer en... ¿A quién se lo piden? Al Padre. No es que le piden a uno, Jesús, no, pídanle el pan a tal ser. Pídanle el trabajo a tal ser. Pídanle protección a tal ser. No. A tal fulano que murió que tiene poder para darnos esto. No. Jesús enseñó en el Padre Nuestro a pedirle solo al Padre. Y más adelante Jesús dice, en su nombre, lo que pidan en mi nombre recibirán en el nombre de Jesús. ¿Cómo nos llegamos al Padre? Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Y dijo, en mi nombre pedirán, pidan en mi nombre, le dice a sus discípulos, pidan en mi nombre. Y nos dice a nosotros, pidan en mi nombre.
No digan, pidan en el nombre de fulana, en el nombre de mengana. No lo dice Jesús en ninguna parte. Ni siquiera de su madre dice que le pidan a su madre. No, no lo dice. Entonces, ¿por qué lo vamos a enseñar y por qué lo vamos a creer? No tengo nada contra la gente que lo hace. Perfecto. Te respeto. Pero si un día me preguntas por qué yo no creo, no me juzgues. No me juzgues por lo que yo no creo. Ni me trates menos que vos porque no creo en eso. Porque yo sé por qué no creo en eso. Y es porque Cristo y los apóstoles no lo enseñaron. Bueno, querido amigo, ojalá esta enseñanza te haya servido y estemos en paz con católicos y evangélicos, que no tengo ningún problema con ellos. Que Dios los bendiga.